de reproducibilidad inter e intraobservador. Quiere decir que un patólogo podría decir que era una compleja con atipia, otro patólogo nos podría decir que se trataba de una simple sin atipia, entonces había mucha disparidad inter e intraobservador. Hacía más difícil determinar el tipo de hiperplasia en base a un fragmento de biopsia endometrial, y por lo tanto, al no tener un diagnóstico adecuado, no podíamos hacer un buen manejo. Y por lo tanto, se hacía necesaria una nueva clasificación más simple y aplicativa. En tal sentido, hubo una nueva clasificación que es la que está actualmente vigente y hace diferencias entre una hiperplasia endometrial no atípica y la neoplasia intraepitelial endometrial, que es el nuevo concepto que se está utilizando. La hiperplasia endometrial no atípica es una hiperplasia, valga la redundancia, sin atipia, con una proliferación policlonal difusa, mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial es una hiperplasia con atipia, con proliferación monoclonal inicialmente focal. Entonces, acá hay una diferencia bastante importante. La neoplasia intraepitelial endometrial vendría a englobar todas aquellas hiperplasias que poseían atipicidad, ¿de acuerdo? Estas que tenían el mayor porcentaje de dar progresión a un cáncer. Además, la neoplasia intraepitelial endometrial es la proliferación monoclonal, quiere decir que se origina de una sola célula. Esta célula, con alteraciones a nivel de su DNA, se multiplica en 2, 4, 8, 16, etcétera, 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 y tenemos posteriormente una NIE focal rodeada de un endometrio normal. Sin embargo, la hiperplasia endometrial tiene una proliferación policlonal, quiere decir que todas las células del endometrio proliferan de forma difusa, pero todas ellas sin atipia. En la hiperplasia endometrial no atípica, la respuesta exagerada del tejido normal a estímulo estrogénico es la causa fundamental. ¿De acuerdo? Estímulo estrogénico externo, ya sea mediante anticonceptivos, mediante terapia de reemplazo hormonal, respuesta hiperplasia endometrial. Mientras que en la neoplasia intraepitelial endometrial puede o no puede haber estímulos externos, ya que deriva de una monoclona, es decir, de una sola célula. La hiperplasia endometrial no atípica no potencia el riesgo de progresión hacia cáncer, puesto que se trata de una respuesta fisiológica difusa de todas las células del endometrio sin atipia. Nuevamente lo digo. En la neoplasia intraepitelial endometrial es determinada que es el precursor del adenocarcinoma de endometrio. Por lo tanto, el NIE tiene un alto potencial de progresar a un cáncer de endometrio. El riesgo es de aproximadamente un 30% a más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una de cada 3 mujeres puede tener cáncer de endometrio si es que tuvo o estuvo precedida de una neoplasia intraepitelial endometrial. E incluso se ha visto que puede coexistir la neoplasia intraepitelial endometrial junto con el adenocarcinoma endometrio dentro de una misma cavidad uterina. Entonces, la diferencia que se ha hecho en esta nueva clasificación nos separa lo no atípico de lo atípico, nos separa lo fisiológico de lo patológico, lo que no tiene potencial oncológico de lo que tiene potencial oncológico. Y entonces, ¿cómo vamos a manejar la hiperplasia endometrial no atípica y la neoplasia intraepitelial endometrial o hiperplasia atípica? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. La hiperplasia endometrial no atípica, el manejo es médico. ¿Qué cosa quiere decir médico? Con medicamentos, ¿de acuerdo? Mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial, el manejo es quirúrgico, el cual es el gold estándar. El gold estándar es una histerectomía que puede ser con o sin salpingoforectomía bilateral. En la hiperplasia endometrial no atípica puede regresionar espontáneamente. Y es por esto que una de las primeras recomendaciones es suspender el estímulo estrogénico. Complementar con progestágenos por 3 a 6 meses, ya que los progestágenos, como sabemos, son los que contrarrestan los efectos de los estrógenos y es por eso que se da en esta respuesta fisiológica. Y adicionalmente, si quieres tener más carga de progestágenos, puedes incluir un dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial, en premenopáusicas que deseen preservar la fertilidad, se podría optar con progestinas con dispositivo con levonorgestrel. Entonces, en la neoplasia intraepitelial endometrial, el manejo es netamente quirúrgico como gol estándar.
Y en raras excepciones en las cuales haya mujeres que no hayan tenido hijos, que todavía tengan edad reproductiva y que se encuentren con una neoplasia intraepitelial endometrial, no le vamos a poder sacar el útero. En esos casos muy excepcionales, daremos progestágenos. Pero repito nuevamente, el gold estándar de la NIE es un tratamiento quirúrgico, mientras que en la hiperplasia endometrial el tratamiento es médico. Vamos a hacer una pequeña mención sobre los pólipos endometriales, que también su sílabus lo menciona que tenemos que hablar sobre ello, que hace referencia a un tejido intrauterino compuesto por endometrio, glándulas y estroma. La prevalencia es del 8%, quiere decir que cerca de 1 de cada 10 mujeres presenta pólipos endometriales. Sin embargo, el contexto de la paciente con una hemorragia uterina normal puede incrementarse hasta el 30%. De ahí que la hiperplasia, pólipo endometrial venga asociado a la hemorragia uterina normal y es una de las causas de hemorragia uterina normal, como probablemente ya lo han repasado en sus ponencias previas. La etiología del pólipo endometrial aún no está muy bien establecida, sin embargo, se sabe que hay un estímulo hormonal basado en estímulo estrogénico y otros postulan un desbalance inflamatorio como causa de estos pólipos endometriales. El diagnóstico, como en todo lo que estamos comentando en este capítulo, siempre es anatomopatológico. La ecografía transvaginal y la histerosonografía son estudios de enfoque inicial. Quiere decir que usualmente para nosotros detectar un pólipo endometrial lo vamos a hacer a través de una ecografía transvaginal como enfoque inicial, pero ya saben que el diagnóstico siempre es anatomopatológico. El riesgo de transformación maligna de un pólipo endometrial o transformación premaligna es bastante bajo, cercano al 5%. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros encontramos un pólipo endometrial, si tengo 100 mujeres que tienen pólipos endometriales, 95 de esas 100 mujeres van a seguir siendo pólipos endometriales, los hallazgos que encontramos en ellas. Es decir, esos pólipos van a nacer como pólipos, van a crecer como pólipos y van a morir como pólipos. ¿De acuerdo? Solamente el 5% o menos de ellos se transforman o forman parte de una enfermedad realmente neoplásica. ¿De acuerdo? Es bastante baja la transformación maligna de un pólipo endometrial. Factores de riesgo de malignidad de un pólipo endometrial: la posmenopausia, que sea un tamaño grande, grande es definido como 1.5 centímetros a más, hemorragia uterina normal y el uso de tamoxifeno. El manejo de los pólipos endometriales se hace idealmente con resección histeroscópica en pacientes con factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Lo que hemos mencionado en el renglón anterior. Y aquellas que no tienen factores de riesgo, los podemos observar. ¿De acuerdo? Porque hemos dicho que la mayoría de los pólipos, si es que estos pólipos no dan sintomatología como disconfort pélvico, como hemorragia uterina normal, podríamos observarlos, porque muchas veces son hallazgos y la paciente se encuentra sintomática. Pero si tiene los factores de riesgo mencionados, es mejor una resección histeroscópica. Acá podemos ver la silueta de lo que viene a ser el miometrio, es decir, el músculo del útero, la silueta de la cavidad endometrial y dentro una imagen hipoecogénica, ¿no? Correspondiente a lo que viene a ser esto, que es el pólipo endometrial. Y la imagen que se ve posteriormente a una resección con asa de lo que correspondía a este pólipo. Ahora pasamos a la parte más importante de la exposición, que hace referencia al cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es una proliferación monoclonal. Ya sabemos lo que es monoclonal, que viene de una sola célula. Son células endometriales inmaduras y engloba diversos tipos histológicos. Por lo tanto, el cáncer de endometrio no es una entidad, sino es una familia de entidades con diferentes histologías que trae como consecuencia un proceso oncológico originado en el epitelio endometrial. La edad media para pacientes con cáncer de endometrio son los 60 años, vale decir, son mujeres posmenopáusicas. El diagnóstico del cáncer de endometrio se da en estadios iniciales en el 75% de los casos y este estadio temprano es en la mayoría de los casos un estadio 1. Entonces eso es, para nosotros los oncólogos, eso es algo bastante importante.
porque uno de los factores pronósticos de supervivencia de un paciente oncológico es el estadio en el momento del diagnóstico. Y que 3 de cada 4 mujeres con cáncer de endometrio sean diagnosticadas en estadio 1 es algo bastante favorable para los pacientes. Es el cáncer ginecológico más frecuente de los países desarrollados. En nuestro país ocupa el tercer lugar dentro de los cánceres ginecológicos, por debajo del cáncer de cuello uterino y el cáncer de ovario. En Estados Unidos, Europa, el cáncer de endometrio es la entidad oncológica ginecológica más frecuente, mientras que en nuestro país sabemos que se lo disputa el cáncer de cuello uterino junto con el de mama. El síntoma principal de un cáncer de endometrio, quizás es la parte más importante de la ponencia, es el sangrado posmenopáusico. ¿Qué es sangrado? ¿Sangrado por la nariz? ¿Sangrado por la oreja? No, es el sangrado vaginal posmenopáusico. ¿Y por qué es importante el sangrado posmenopáusico? Porque este sangrado posmenopáusico del cáncer de endometrio se ve en el 90% de las mujeres. ¿De acuerdo? Es decir, casi todas las mujeres con cáncer de endometrio sangran. ¿De acuerdo? Y sangran desde el inicio, es decir, desde los estadios tempranos. Otros síntomas menos importantes y en estadios avanzados, que son la menor cantidad de pacientes, es el dolor pélvico, la distensión abdominal y el tumor pélvico uterino, que son inespecíficos de cualquier enfermedad oncológica avanzada. ¿De acuerdo? Pero el que deben recordar es el sangrado posmenopáusico. Factores de riesgo para el cáncer de endometrio. En esa tablita pueden ustedes ver cada uno de los factores con el RR correspondiente para progresión o, en este caso, tener factor de riesgo que le incrementa la probabilidad de tener un cáncer de endometrio. En este caso tenemos la nuliparidad con un riesgo relativo de 2 a 3 veces, la menopausia tardía, obesidad, diabetes mellitus, tratamiento con estrógenos sin oposición, tratamiento con tamoxifeno, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama, hiperplasia endometrial atípica, en este caso, la neoplasia intraepitelial endometrial y el síndrome de Lynch tipo 2, que es una enfermedad autosómica dominante que engloba una serie de enfermedades oncológicas y una de ellas es el cáncer de endometrio. Por lo tanto, si tenemos una paciente posmenopáusica en promedio de 60 años, que sea nulípara, que sea obesa, que tenga diabetes y que tenga sangrado posmenopáusico, probablemente nos encontramos ante una paciente que potencialmente podría ser un caso de cáncer de endometrio. De todos estos factores de riesgo, que quiero que recuerden, son 2, que son los más importantes. La hiperplasia endometrial atípica, con un riesgo relativo de hasta 30 veces, y el síndrome de Lynch, con un riesgo relativo de hasta de 20 veces. Ambos son factores de riesgo más importantes que el resto, que también son importantes, pero no tanto como los que estoy mencionando o resaltando en este cuadrito. El diagnóstico, como todas las patologías de este capítulo, se ven a través de una biopsia de endometrio. Y la sensibilidad de una biopsia de endometrio es bastante alta. No es una situación compleja, se puede hacer incluso en un consultorio de forma ambulatoria y lo podemos hacer de diversas formas, mediante curetaje endometrial, legrado biópsico, AMEU, histeroscopía más biopsia dirigida. El AMEU es la aspiración manual endouterina, que se utiliza bastante para lo que viene a ser el tratamiento de neoplasias trofoblásticas gestacionales, molacidatiformes y amenazas de aborto. También nos puede servir para realizar la toma de una biopsia endometrio. ¿De acuerdo? Algo importante que tienen que llevarse, a diferencia de las entidades oncológicas como el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, nuestro cáncer de endometrio no tiene un screening definido, ¿de acuerdo? No hay un método de examen auxiliar, ni tampoco una manifestación clínica que nos sirva como screening para decir que una paciente tiene cáncer de endometrio. Entonces, surge la pregunta, ¿no?
si uno crea un screening para detectar enfermedades oncológicas, en el caso de los cánceres, un screening para determinación de enfermedades oncológicas en estadios tempranos o en etapas preneoplásicas, ¿cómo es que la mayoría de cánceres de endometrio son detectados en estadio temprano si es que no tienen screening? Pues la respuesta es que el cáncer de endometrio es un cáncer muy bonachón, es un cáncer muy buena gente con los oncólogos y con las pacientes, ya que desde el momento en que aparece nos avisa y nos dice, doctor, estoy acá. ¿A través de qué? A través de la sintomatología del sangrado posmenopáusico vía vaginal. ¿De acuerdo? Entonces es una cosa importante que tienen que recordar que no existe screening para cáncer de endometrio, pero sin embargo la mayoría, 75% de los casos son detectados en estadio temprano. La ecografía puede ser sugerente, pero no es confirmatoria de un diagnóstico. El grosor endometrial sugiere de que hay una proliferación que puede ser desde una hiperplasia sin atipia, pasando por un NI hasta un cáncer de endometrio. Cuando decimos que un endometrio está engrosado, cuando en una paciente posmenopáusica tiene un endometrio de 5 o más milímetros ecográficamente determinado. Acá están los grados histológicos, por si alguno de ustedes quiere conocerlos, que son los grados de diferenciación. Mientras más avanzado es el G, grado de diferenciación, más anaplásico es el tumor, más agresivo es el tumor, más inmaduro es el tumor. ¿De acuerdo? Bien. Y hablando de los tipos de cáncer de endometrio, nosotros podemos eh, determinar de que el cáncer de endometrio puede ser definido en dos tipos diferentes. Uno, que es el cáncer de endometrio tipo 1, el cual está compuesto principalmente por el cáncer endometrioide, de acuerdo al adenocarcinoma endometrioide de endometrio, y corresponde al 80% del total de los cánceres de endometrio. Por lo tanto, la histología más frecuente para cáncer de endometrio, respuesta, histología endometrioide. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de cáncer de endometrio es el endometrioide? Es un cáncer de endometrio tipo 1. Pero también existe el tipo 2. Y el tipo 2 engloba a todas aquellas histologías no endometrioides, donde están los tumores de seroso, de células claras, carcinosarcomas, indiferenciados, que son un menor porcentaje, engloban al 20% restante de todos los cánceres de endometrio y tienen diferentes características a este grupo. Por eso es que han sido divididos. ¿Y cuáles son esas características diferentes que tienen estos dos grupos? Por ejemplo, se ve asociado a un estímulo estrogénico el carcinoma endometrioide, mientras que el tipo 2 no se ve asociado a un estímulo estrogénico. Estatus menopáusico de la paciente usualmente son un poquito más jóvenes que las del tipo 2. La raza, el endometrioide, usualmente es de raza blanca, mientras que los tipo 2 son de raza afroamericana. El grado histológico es bajo en el cáncer de endometrio. Cuando hablamos de grado histológico, hablamos de G1, G2 o G3. Hemos dicho que mientras más alto es, más agresivo es, mientras que el tipo 2 tiene un grado histológico alto. La agresividad es baja en el cáncer endometrioide, mientras que es alta en el carcinoma no endometrioide o de tipo 2. Y la invasión a tejidos es superficial o leve en el cáncer endometrioide, mientras que es profunda en el de tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, estos cánceres de tipo 2 son más agresivos, más anaplásicos, debutan no como los clásicos cánceres de endometrio, sino debutan en estadios tardíos, etcétera, etcétera. Y usualmente también podemos mencionar que se encuentran asociados a algunas mutaciones específicas, ¿de acuerdo? Que le dan esta agresividad. Ya.
Muy bien. Entonces, tenemos los cánceres endometrioides y no endometrioides, tipo uno, tipo 2. Es una clasificación también clásica. Sin embargo, quiero mencionarles también una clasificación que existe en otras partes del mundo. Lamentablemente en nuestro país todavía no podemos aplicarla, que es la clasificación molecular del cáncer de endometrio. Al igual como todas las patologías oncológicas, como el cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer de ovario, ya existe una clasificación molecular de cáncer de endometrio, donde se dosan una serie de mutaciones y en base a esas mutaciones se le da nombre a los tipos de cánceres de endometrio. Esto es para que tengan conocimiento, lo pueden leer en detalle, les voy a dar las diapositivas, donde dicen las características de cada uno de ellos, ¿no? No es aplicativo para nuestra realidad aún, pero podemos mencionar de que el P53, por ejemplo, de derecha hacia izquierda, en este caso el lado derecho, está el grupo de unos cánceres endometrio que son aquellos que tienen peor pronóstico, mientras que los que están hacia la izquierda son los cánceres de endometrio que tienen mejor pronóstico, ¿ya? Más o menos de esta forma, de izquierda hacia derecha, es la forma como se debe leer este gráfico. Eso no va a venir en la evaluación por si acaso, pero se los manifiesto para que tengan conocimiento de que existe ya una clasificación molecular. Las vías de diseminación son por contigüidad, linfática y hematológica. La vía por contigüidad es la más frecuente de todas y es la inicial. La linfática es la segunda en frecuencia, que va a ganglios pélvicos y ganglios paraórticos. La hematológica se encuentra solamente ya cuando estamos en estadios avanzados y en histologías no endometrioides o de tipo 2 como los carcinosarcomas, ¿no? Entonces, la mayoría de los cánceres de endometrio no disparan a cerebro, pulmón, hígado o cavidad abdominal. Lo primero que hacen es ir hacia los costados, hacia las trompas, hacia los ovarios, hacia el parametrio y también hacia los ganglios. Es su forma clásica de diseminación, ¿ya? Si les pregunta cuál es la forma de diseminación más frecuente, la contigüidad es la respuesta. Los estadios, que es la parte más engorrosa de aprender en oncología, y les presento esta tablita de forma más resumida para que más o menos tengan una idea a qué se refiere los estadios por cáncer de endometrio, que en realidad son bastante sencillos. El estadio 1 hace referencia a la enfermedad que solamente está en el útero. El estadio 2, cuando ya se extiende un poquito más abajo, es decir, hasta el cuello del útero. El estadio 3, cuando ya sale fuera del útero. Entonces agarra las trompas, agarra los ovarios, agarra los parametrios, los vasos, etcétera, etcétera, y o compromiso de ganglios. ¿De acuerdo? Y el estadio 4, cuando compromete adelante, atrás, vejiga, recto, o llega más allá de la cavidad pélvica, el estadio 3, el cáncer no sale de la pelvis y en el estadio 4 llega hasta el abdomen. ¿De acuerdo? Más o menos así. Ahora, si quieren un poco más detallado, tienen este estadio FIGO de cáncer de endometrio, donde lo vamos a poder ver de forma mucho más aplicativa en estos gráficos. El estadio 1A, cuando hay un compromiso de infiltración menor del 50% del miometrio, un estadio 1B, cuando sobrepasa el 50%, el estadio 2, como hemos dicho, cuando llega hacia el cuello del útero, el estadio 3, cuando ya sale del útero, invade trompa, invade ovario o invade parametrios, que son los tejidos que están rodeando al cuello uterino. Y el estadio 3 también engloba lo que viene a ser compromiso ganglionar, ¿no? El 3A arriba, el 3B abajo y el 3C ganglios. El estadio 4 cuando se va hacia adelante vejiga, cuando se va hacia atrás recto, o el estadio 4B cuando sale de la pelvis y se va hacia la cavidad abdominal. En este gráfico, por ejemplo, está infiltrando lo que viene a ser la cápsula de Gliss o el parénquima hepático. ¿Cómo manejamos el cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio se maneja dependiendo del estadio. Si tenemos un estadio temprano, el tratamiento es cirugía, y si tenemos un estadio avanzado, el tratamiento es radioterapia con o sin terapia sistémica. En estadio temprano, la cirugía. La cirugía de elección siempre tiene que ser mínimamente invasiva. Se ha demostrado de que la cirugía mínimamente invasiva nos ofrece resultados oncológicos adecuados con mejores tasas de recuperación de los pacientes, menor estancia hospitalaria, mejor comorbilidad, etcétera, etcétera,
y por lo tanto en el cáncer de endometrio es de elección la cirugía mínimamente invasiva, ya sea laparoscopía o sea robótica. En estadios avanzados, lamentablemente, tendremos que dar radioterapia con o sin terapia sistémica. No está enfocada a la cirugía, salvo en casos excepcionales. Acá hay una pequeña notita que se las presento, ¿ya? Pero solamente para casos excepcionales, no es el estándar, y nos dice que en casos excepcionales en pacientes en estadio 1A, es decir, limitado al cuerpo del útero, con histología endometrioide G1, es decir, de bajo grado de agresividad, que deseen preservar la fertilidad, podría recomendarse manejo conservador con progestágenos y cirugía posterior al parto. Quiere decir que si tenemos una mujer joven que tuvo la mala suerte de debutar con un cáncer de endometrio y cumple excepcionalmente los criterios que se están mencionando ahí, podríamos excepcionalmente ofrecerle una cirugía preservadora de la fertilidad, es decir, no operarla, sino darle progesterona y en el momento del parto operarla y hacer todo lo que tenemos que hacer como cirugía oncológica, es decir, una cesárea, sale el bebito y después complementamos en ese momento con la cirugía oncológica. Pero, repito, son casos excepcionales, porque el manejo en estadios tempranos es la cirugía. ¿Cómo es el manejo del cáncer de endometrio? Entonces tenemos una biopsia, paciente llega con su biopsia que nos dice adenocarcinoma de endometrio. Entonces tenemos exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, evaluación genética y molecular para valorar si es factible, en nuestra realidad aún no, y el enfoque multidisciplinario de esta paciente por ser una paciente oncológica. En base a los hallazgos que tenemos nosotros, haremos la siguiente pregunta. Responderemos la siguiente interrogante. ¿Es una enfermedad aparentemente limitada al útero? ¿O es una enfermedad que llega hasta el cuello uterino? ¿O es una enfermedad que ya salió fuera del útero? ¿Cómo respondemos esto? Lo respondemos de la siguiente manera. Si es una enfermedad aparentemente limitada al útero, o si es una enfermedad que llega hasta el cuello del útero, es decir, estadio 1 o estadio 2, el manejo es quirúrgico. ¿Cómo se llama la cirugía que se utiliza en el cáncer de endometrio? En estadio temprano es el estadiaje. Acá se lo estoy poniendo con rojo y bastante más grande la letra con relación a el resto de letras que están en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Es importante que recuerden que el estadiaje es el manejo quirúrgico para el cáncer de endometrio con enfermedad limitada al útero o hasta el cuello del útero. ¿Y en qué consiste un estadiaje? En hacer todas estas cirugías, en un lavado de cavidad peritoneal, histerectomía más alpinoforectomía bilateral, una estadificación ganglionar, ya sea sacando todos los ganglios pélvicos y paraórticos, o la presencia de la evaluación a través de un ganglio centinela, la estadificación extrauterina, la cual va a consistir en evaluación de la cavidad abdominal mediante la omentectomía y las biopsias peritoneales. Todo esto lo mando al patólogo y el patólogo me va a decir, doctor, esto de acá está comprometido, esto de acá está sano, esto de acá está comprometido. En base al resultado que me da el patólogo de todo lo que yo he sacado, me voy a mi tablita de los estadiajes y ahí califico la estadificación de mi paciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo no puedo hacer una estadificación, yo no puedo decir a una paciente, así le haya hecho una biopsia, si no la he operado de un estadiaje, no le puedo decir con certeza cuál es su estadio. La paciente me viene y me pregunta, doctor, ¿en qué estadio me encuentro? Señora, la vamos a operar para eso, para ver en qué estadio se encuentra. Porque el estadiaje me lo va a dar el microscopio. Y el microscopio necesita que yo haga esta cirugía para poder estadificar a mi paciente. ¿De acuerdo? Entonces es una cirugía de estadiaje que se hace en tejidos sanos desde el punto de vista macroscópico y que podría tener algún compromiso desde el punto de vista microscópico. La idea es estadificar a nuestra paciente. Por eso es que partimos de este concepto de aparentemente limitado al útero. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tenemos ya una enfermedad extrauterina, en este caso, esta rayita roja me dice que esta es la parte de los estadios avanzados. Si yo tengo una enfermedad extrauterina, es decir,
que ya por tomografía veo que hay implantes en el hígado, si ya tengo la presencia de ascitis, una serie de cosas, ya no voy a hacer un estadiado, porque el estadiaje se hace para estadios tempranos. En este caso, lamentablemente, el paciente ya perdió su oportunidad quirúrgica y tendrá que ingresar a una terapia sistémica, es decir, quimioterapia, con radioterapia o sin radioterapia y con o sin braquiterapia. ¿De acuerdo? Excepcionalmente, en casos muy individualizados, se le podrá optar por una cirugía y esta cirugía se llama citorreducción. ¿En qué casos, por ejemplo, podríamos hacer una citorreducción? Cuando tenemos un útero comprometido por cáncer y que tiene una única metástasis, que está en el epiplon, por ejemplo. Entonces, fácil, operamos, sacamos el útero y podemos sacar el epiplon. Y en este caso sí podríamos ofrecerle una citorreducción, pero no es el estándar, porque hemos dicho que el cáncer de endometrio inicialmente se manifiesta con una extensión por contigüidad. Es decir, primero va a tomar los parámetros, los uréteres, la vejiga, el recto y posteriormente va a ir subiendo hacia la cavidad abdominal. Y son la mayoría de las pacientes que se encuentran en este estadio enfermedades irresecables. Por eso la cirugía no es el estándar en este lado, más sí en estadios iniciales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces espero que haya quedado clara la exposición y a continuación, por favor, si es que hay alguna pregunta por parte del auditorio, eh, por favor, podrían intervenir. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, buenos días. Buenos días, Adelante, por doctor. favor. Sí. Usted mencionó al inicio que cuando tenemos una paciente en el cual la hiperplasia endometrio tiene una lesión, tiene lesión intraepitelial con atipia, el manejo creo que era la histerectomía, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué pasaría si esto se presenta, por ejemplo, o sea, lo más común es en una mujer de edad avanzada, pero ¿qué pasaría si se presenta en una paciente en edad reproductiva? Que, por ejemplo, no ha tenido ninguna hija y que quisiera seguir conservando su capacidad reproductiva. ¿Qué opciones de tratamiento le podemos brindar? O sí tendría que esterilizarse y buscar, no sé, adopción, otro método. Claro, es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro cuadrito para ver el manejo de la hiperplasia endometrial, donde mencionamos que el gol estándar es el manejo quirúrgico, pero en pacientes premenopáusicas que deseen preservar la fertilidad, como en el caso de la paciente que usted me está comentando, se podría optar, obviamente conversando con la paciente, diciéndole que estamos saliéndonos de la norma, pero podríamos optar por darle progestinas con la aplicación de un DIU con levonorgestrel para que este neoplasia intraepitelial endometrial, entre comillas, regresione y le dé la probabilidad de que ella se pueda operar, pueda embarazar, perdón. Y una vez que se embarace, hacemos lo mismo que hacemos con el cáncer de endometrio. Entonces, cirugía, en este caso cesárea, y posteriormente sacamos el útero y los ovarios a través de esa misma incisión. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. Adelante, doctora. En el contexto de una paciente con factores de riesgo para cáncer de endometrio, ¿no? Tal vez como obesidad, diabetes, y en una ecografía que se realiza le sale lo que es un engrosamiento del endometrio mayor de lo estimado. En este caso, ¿procedería a hacer lo que es la biopsia o simplemente la vigilo y controles? Claro, entonces justamente los factores, cuando nosotros enfocamos a una paciente, nosotros tenemos que ver que la paciente no es solamente un resultado de exámenes auxiliares, es un todo, desde la edad, pasando por sus factores de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros tenemos una paciente con todos esos factores de riesgo que usted me ha mencionado y una ecografía sugerente de que hay una proliferación en el endometrio, entonces nosotros podríamos optar por dos cosas. Podríamos optar por una vigilancia con una ecografía de control en 3 meses, si es que la paciente no quiere hacerse un procedimiento, o podríamos optar por hacerle una biopsia. ¿De acuerdo? Estudiar ese tejido endometrial. Porque si bien es cierto, las neoplasias como el cáncer de endometrio sangran en su mayoría, hay algunos autores que dicen
Si es que la paciente tiene todos estos factores, incluso engrosamiento endometrial, pero no sangra, podrías optar por controlarla. Pero hay otros autores que dicen, no, tiene más de 5 milímetros el endometrio, lo que podrías hacer es hacer una biopsia. Va a depender mucho de lo que el paciente y usted vayan a decidir en ese concepto. Pero si en el escenario que usted me manifiesta se complementa con un sangrado vía vaginal, eso definitivamente todos los autores están 100% coincidiendo de que el paciente debe ser biopsiado. ¿De acuerdo? Bien, espero haber respondido su Doctor, pregunta. gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, una pregunta, buenos días. Buenos días. Eh, He revisado cierta literatura y mencionan de que el cáncer de endometrio a veces se acompaña de un cáncer de cervix, principalmente de endocervix. En ese caso, ¿en qué ocasiones sería recomendable una biopsia fraccionada en vez de una biopsia de endometrio? Muy bien, doctor, lo felicito por su pregunta. Ya es una pregunta muy importante y es algo de que vamos a mencionar. Cuando nosotros hacemos una biopsia endometrio, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver la presentación? Sí, ¿Sí? doctor, sí se ve. Ya, entonces, cuando nosotros hacemos la biopsia de endometrio, podemos hacerla a través del curetaje, legrado, AMEU. Idealmente, lo que tenemos que hacer es una biopsia fraccionada o legrado uterino fraccionado, ¿ya? Básicamente en el contexto de una mujer con las características y los factores de riesgo que hemos mencionado. Consiste en tomar primero una biopsia del canal endocervical, es decir, meter nuestra legra o nuestra cureta solamente 3 centímetros y raspar siguiendo las agujas del reloj y sacar eso en un pomito. Y después ingresar en base a lo que nos dice la ecografía o la histerometría, 6-7 centímetros, lo que mide el útero, y hacer un segundo raspado más profundo ya de la cavidad del endometrio para sacar el tejido, de acuerdo del endometrio. En tal sentido de que tengamos nosotros lo que viene a ser una biopsia de endometrio. Y en este caso el patólogo me va a decir, endocervix libre, endometrio comprometido. A punto de partida, una biopsia, un cáncer de endometrio. Endocervix con cáncer, endometrio libre. Punto de partida es un cáncer de cuello uterino, pero de la parte glandular, es decir, un adenocarcinoma de cuello uterino. ¿Por qué? Porque morfológicamente las células glandulares del canal endocervical son muy similares en estructura a las del endometrio. Y en tal sentido, cuando nosotros tenemos un enfoque de sospecha de estas pacientes, la biopsia endometrio debe ser idóneamente una biopsia fraccionada, un legrado fraccionado o un curetaje fraccionado, como usted muy bien menciona. ¿De acuerdo? Y es más, a veces los dos están comprometidos. Biopsia endometrio comprometida, biopsia endocervix comprometida, y nos rascamos la cabeza. ¿Cuál es el punto de partida? ¿El canal endocervical o el cuerpo del útero? Entonces le hacen inmunohistoquímica, una serie de exámenes y al final el patólogo me dice, ya, proviene del endometrio y ha saltado al endocervix, o proviene del endocervix y ha saltado al endometrio. Entonces la inmunohistoquímica en esos casos nos va a ayudar para discernir si es un cáncer de endometrio o es un cáncer de endocervix, el primario. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna pregunta más por parte del auditorio? Bien, entonces espero que haya quedado claro. Hemos dado solamente los puntos puntuales sobre este tema. Y Yanela, ¿te encuentras conectada, por favor? Sí, doctor, buenos días. Sí, no hay más preguntas por parte del auditorio, ¿verdad? Me parece que no, en el chat no han mencionado nada más y nadie tiene su mano levantada, doctor. Muy bien. Entonces, siendo así, damos por concluida la ponencia del día de hoy. ¿Ya? Agradezco a cada uno de ustedes y les deseo éxitos para el examen de la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, hasta luego. Gracias, doctor.